Maimai Pulamien, Maimai Pupeñi, Maimai Compu Wenui. Estamos iniciando Muley Sungun en esta edición de las 19 horas de este lunes 27 de noviembre. Lamien, Maimai, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari, Compuche, Compu Wenui. Bienvenidos a todos aquí a Walkington TV, Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC Videocable. Tenemos mucha información a nivel local. Uno de los temas principales será hoy la represión durísima que hubo en el Love Lafken Wilkumapu, la trágica información del asesinato de Rafael Nahuel, y bueno, y algunas movilizaciones y informaciones, novedades que hay con relación a este caso y a esta recuperación mapuche. Así que comenzamos con el desarrollo de las noticias. Una masiva movilización pidió en Bariloche por justicia para Rafael Nahuel, asesinado este sábado 25 en un operativo policial en la recuperación territorial de Lafken Wilkumapu. Además, las comunidades mapuches de la zona solicitaron una salida política y que se termine la represión del pueblo mapuche. En el acto, referentes mapuches hablaron con la prensa por el crimen de Rafael Nahuel, que se suma al de Santiago Maldonado en hechos de represión ocurridos en procesos de recuperación de tierras. La última información es que hay una comitiva que salió hace unas horas desde acá de Bariloche, después de varias horas de negociación con el juez Villanueva, porque queremos saber cuál es el estado de salud de las personas que están heridas de bala en la zona del Real Mulasken, que es la zona de Mascardi. Entonces hay miembros de la comunidad Lasken Mapú, está la gente de sus representantes legales, hay médicos y hay representantes de distintas instituciones, entre ellos del obispado de acá de Bariloche. La idea, es una cosa lógica. Hay personas heridas de bala por producto de la represión estatal. No se sabe cuáles son las condiciones. Las personas estaban bajando de forma pacífica y hay un operativo montado, como ustedes todos saben, hace más de varios días, con un despliegue inusual, pero fenomenal, de todos los recursos del Estado puestos a disposición para desalojar un grupo de familias. Ustedes saben que la comunidad sufrió un desalojo violento el jueves pasado y producto de eso perdieron todas sus pertenencias. Entonces no hay forma de comunicarse con ellos, no sabemos en qué estado están, no sabemos cuáles son las heridas que tienen y la información que recibimos es por gente que los vio desde la ruta que estaban heridos. ¿De qué cantidad de familias estamos hablando? Es una comunidad, una comunidad no tiene un número determinado de familias, ¿sí? Hay toda una relación de linajes y relación familiar, por eso se extiende. Y yo quiero aclarar eso porque la sociedad barilochense estigmatiza y está estigmatizando. Y todos los medios de comunicación están diciendo distintas informaciones. Yo les pido a todos que chequeen la información. Varios de los medios de comunicación de la región dijeron que la comunidad Real Lasken estaba ocupando el área de la zona del lago Mascardi. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Están en una zona territorial mucho más arriba, lejos de la zona del lago, eso en principal. Segundo, las familias que fueron ahí están en un proceso de recuperación territorial, no porque se les ocurrió, es un proceso que tiene toda una reflexión histórica acerca de cuál es el territorio donde están ellos. Tiene una fundamentación. Nosotros estuvimos todo este tiempo haciendo una mesa de diálogo con la gente de todas las distintas instituciones, parques nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y a través de ello comunicándole a todos los poderes del Estado, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, para informarle esta situación. Eso fue hasta la última comunicación la tuvo Milamien, el miércoles a las 10:30 de la noche y el jueves a las 5 de la madrugada despejaron. Entonces yo quiero hacer un llamado también a la sociedad barilochense a que se informe, porque ningún proceso racista le hace bien a ninguna sociedad y esta situación no la están viviendo los mapuches. Esta situación nos está afectando a toda la sociedad y por favor, entre todos entonces organicemos procesos, porque es el Estado contra sus propios ciudadanos. Nosotros no queremos hacer un Estado aparte, no estamos movilizados para hacer ninguna fractura social y las reivindicaciones tienen todas asidero y documentación histórica y Parques lo sabe, lo conoce. Entonces, lo que les pedimos también es que se manejen con información seria, la chequeen. Nosotros no dimos ninguna información hasta que no estuvimos seguros de la última persona que estaba afectada en el lugar. Y hoy estamos lamentando un muerto de 22 años, un pibe que decide reivindicar su identidad como mapuche. ¿Es delito eso?
Vamos ahora a continuar escuchando las declaraciones de Lorena Cañuqueo y Patricia Pichunleo, referentes mapuche, que hablaron con la prensa en el acto que se realizó en el centro cívico luego de la masiva movilización en Bariloche, pidiendo justicia por el asesinato, por el crimen de Rafael Nahuel en la zona del Mascardi. Está en ese proceso del tema de la autopsia, recién llegó, esto también tiene que una profunda reflexión, estaba publicado en todos los medios antes que la familia, ni la familia lo sabía, esto ya estaba en medio nacional, entonces esto es una falta de respeto. El director del hospital tardó mucho en hablar con nosotros, estuvimos como 3 horas esperando y con los medios ya lo había notificado, digamos. Estas son todas faltas de respeto a la gente, la familia estaba allá afuera sin saber nada, el director del hospital tardó mucho tiempo en salir, la cantidad de gente ascendía a más de 100 personas, estaba la familia esperando noticias, en los diarios nacionales ya estaba publicado, el director lo confirmó a los medios, no salía a confirmarlo a la familia. Entonces esto es re grave, esto es muy terrible, esto es muy violento para nosotros. Entonces llamar también a la reflexión de que la gente comprenda que la dimensión de la lucha del territorio del pueblo mapuche es histórica, es actual y va a seguir en el tiempo. Esta es una lucha territorial contra la institución del Estado Parques Nacionales, que le solicitamos desde el día 1 una mesa de diálogo. La gente que fue desalojada el día jueves, cuando la ruta 40 estuvo cortada más de 5 horas, fue brutalmente lastimada. Los niños aspiraron gas pimienta, las mujeres aspiraron gas pimienta. Era el nivel de violencia que maneja la prefectura, la policía y la gendarmería es terrible y esto la sociedad lo tiene que saber. Rajaron la carpa de las mujeres para entrar, las lastimaron, las arrastraron, las esposaron, no dejándolas ni agarrar a sus criaturas que no llegan a tener 5 años. Durante 5 horas al costado de la ruta, con muy poca ropa, a la intemperie. Entonces este procedimiento totalmente irregular de la policía tiene que tener su investigación. Hoy estamos lamentando la vida de un joven. Una vida joven se la lleva la fuerza represiva del Estado, un joven que reconoce su identidad, un joven que está luchando por un territorio, estamos lamentando esto. Tiene que haber una profunda reflexión, tienen que hacerse cargo parques nacionales de empezar un proceso real de discusión, porque esto no se va a terminar más. Necesitamos profundizar la discusión que es territorial. Acá no hay un capricho de la gente por volver al territorio, sino una necesidad profunda de la identidad mapuche de estar en la tierra. Parques Nacionales lo tiene que saber. Le estamos pidiendo del día 1 que arbitren los medios políticos necesarios. Esto requiere una resolución política. Y sin embargo, miren lo que pasó, las mujeres desalojadas, los jóvenes perseguidos. Y hoy lamentamos la vida de un chico que está muerto. Esto se podía haber evitado. Estaban esperando eso. ¿Cuál es la situación de Joana, que por ahí fue uno de los momentos? No lo sabemos. Eso es terrible. La familia está desde anoche, yo te cuento cómo es ese relato. La familia está desde anoche con todas las posibilidades que se te ocurran posibles acerca de Joana y de los otros chicos de las comunidades. Y sin embargo no hay datos, por eso la comitiva se constituyó hoy y fue con distintos abogados, médicos para constatar el estado real de la gente. Versiones circulan muchas. El diario dice que está internada y eso no es verdad. Entonces hay que asesorarse y corroborar la información. Para la familia es terrible las horas que se viven. Algunos aseguran que hay más gente muerta, otros aseguran que hay heridos de gravedad, entonces tantas cosas. La familia anda de allá para acá buscando información que no tenemos. Hoy fue muy difícil que el juez Villanueva acepte esto, lo aceptó finalmente y estamos esperando la noticia de esa comitiva que en este momento está en la zona de Mascardi, que sabemos, que nos han contado recién, que nuevamente fue cortada la ruta. Entonces la zona está militarizada y este conflicto se va a agudizar. Parques Nacionales tiene la llave para este conflicto, que se haga cargo. El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi que se haga cargo. Él tiene la llave para destrabar esto. Acá la cuestión de fondo es territorial y que se investigue la verdad acerca de la muerte de este joven, Rafael Nahuel. Continuamos con más información aquí en Muley Zungú. Fernando Fernández Guerrero, referente social e impulsor del proyecto en la que muchos jóvenes se involucraron para aprender un oficio, conoció al joven Rafael Nahuel. El joven mapuche tenía 22 años y era del barrio Nahuel Hué. Este sábado 25 fue asesinado en un operativo realizado por el grupo de élite Albatros en la recuperación mapuche del Lof Lafkenwilkun Mapu en el Mascardi. Bueno, yo más que nada puedo opinar sobre la relación en cuanto al trabajo de los últimos años con él, en cuanto a la reflexión que puedo hacer en cuanto al proceso represivo que está creciendo rápidamente en el país,
por ahí escapa un poco, pero tiene que ver, me parece, con esta necesidad que tiene el gobierno nacional actual de construir un enemigo interno que justifique las acciones que quiere llevar adelante, en una especie de sinergia con una porción muy importante, creo que mayoritaria lamentablemente, de la población, que pide eso, ¿no? Pide sangre. Entonces, en esta posición mezquina de los políticos se posicionan, más allá de si está bien o está mal, dentro de lo que la mayoría de la gente pide. Uno ve las redes sociales y espantan los comentarios. Y entonces el gobierno, un poco por eso y un poco porque es un gobierno representante de los grandes terratenientes, de las grandes propiedades de millonarios extranjeros, le vienen bien de los dos lados las cosas, ¿no? Genera simbólicamente el enemigo interno y sostiene, defiende sus propios intereses, ¿no? Como propietario de grandes extensiones de la tierra. Con respecto a lo que es las reivindicaciones territoriales, es la lucha ancestral del pueblo mapuche. Vivimos en un territorio mapuche, vivimos en uno de los lugares más despoblados del mundo, vivimos en una ciudad donde un terreno cuesta $20.000, $30.000, o sea, es imposible por cualquier persona acceder. La población que se dedica a opinar muy críticamente siempre con respecto a la recuperación de terrenos o la ocupación de terrenos, la recuperación territorial, no lo hace cuando el que lo hace es una inmobiliaria o un millonario. Ahí parece que como que tuviera onda la recuperación, ¿no? Pero cuando lo hace la gente del pueblo, explota. Y Rafita era un chico que había redescubierto su raíz mapuche en los últimos tiempos. Yo lo conozco del trabajo en los barrios, de ser un pibe que tratábamos de apoyar desde su situación muchas veces de estar desescolarizado en la adolescencia, y participó de experiencias que tenían que ver con el aprendizaje de oficios. Un pibe buenísimo, muy educado, muy correcto, con muchas ganas, muy buen pibe, esos pibes que son buenos, que se sacrifican por los demás, que le aportan sus ganas a los demás, a traccionar a los compañeros que muchas veces no tienen tantas ganas. Así que un poco lo que me gustó decir hoy, necesité decir es eso, ¿no? Relatar al Rafita que conocemos nosotros, los que estamos acá, en contraposición con lo que parecería como que se querría relatar de la gente que no lo conoce, pero que lo necesita construir como un gran enemigo, porque tiene que encuadrar dentro de ese relato que se está armando. Eso, ¿no? ¿Qué enseñanza o qué recuerdos les queda a ustedes de Rafita? Un pibe más de los barrios, bueno, con ganas de tener una vida buena, nada más que eso, ¿viste? Cuestiones tan simples que a gran parte de la sociedad se le escapa. Quieren tener una casita, un laburo, una novia, la motito, ir de vacaciones, lo que toda la gente quiere, pero que a ellos les está negado. Está negado prácticamente desde la cuna, ¿no? Vivimos en una de las ciudades más famosas del mundo por las bellezas turísticas que tiene, con capitales económicos enormes que construyen grandes hoteles, y tenemos gente a 5 minutos de acá que no tiene baño, por ejemplo, ¿no? O que esta situación, que vive ocupando un terreno colgándose de la luz porque no tiene otra opción como para armar su vida. Y a veces son nietos, bisnietos de los dueños originales de la tierra. Entonces la contradicción es mucho más grande, porque cuando empiezan a entender eso, se está generando esta situación de reconstruir esa dignidad como pueblo, y que en este momento choca con los intereses de los grandes poderosos terratenientes, y que en este momento se empeora por el gobierno que tenemos, que es el amigo o representante de esos grandes poderes. Raúl Godoy, diputado provincial en el Frente de la Izquierda de Neuquén, participó de la movilización aquí en la localidad por justicia para Rafael Nahuel, asesinado este sábado 25 en un operativo policial en la recuperación territorial del lago Mascardi. El diputado Raúl Godoy manifestó su solidaridad con el pueblo mapuche y se refirió al rol del Estado Nacional por esta dura represión que viven las comunidades. Sí, en primer lugar acercarme a ponerme a disposición
de la comunidad, de las comunidades que se han juntado hoy para reclamar justicia por Rafael, pero además por el acceso, digamos, para ver a la gente que está arriba, sitiada en una zona militarizada. Como diputado provincial también venimos a ejercer esa función de poner nuestra banca a disposición de esta lucha, que la consideramos completamente legítima. Repudiamos absolutamente la actitud del gobernador Beretilnec de seguir con esta campaña de criminalización, de estigmatización, de racismo contra los hermanos mapuche, y bueno, nos parece que esto lo tienen que tomar todas las organizaciones. Esto no es solo un problema mapuche, y eso es lo que se tiene que entender, es un problema contra el conjunto del pueblo trabajador. En Neuquén también están judicializando a trabajadores de ATE que vienen reclamando, hay 50 procesados de la Confederación Mapuche, es decir, en todo el país viene una política represiva, y acá en Río Negro es brutal. Esto que han hecho, esta masacre que han hecho con Rafael y con compañeros y compañeras heridas, nos parece gravísimo, un hecho gravísimo, un atentado a las libertades democráticas grave, por eso venimos a posicionarnos desde acá. Bueno, ¿cómo lo tomó, no, esta trágica noticia la gente allá en Neuquén, los movimientos sociales, las organizaciones y también organismos de derechos humanos? Bueno, con muchísimo dolor y con muchísima bronca, porque nos parece una situación muy grave, muy grave. Ya tenemos a un compañero asesinado, a Santiago Maldonado, que está en total impunidad después de la desaparición y de ese asesinato posterior, y ahora esto. Digamos, acá están extremando esas medidas, por eso en Neuquén hoy una convocatoria unitaria que nos pareció muy importante por parte de ATEN, de ATE, de la Confederación Mapuche y de muchísimas organizaciones, sindicatos ceramistas, toda la izquierda, digamos, todas las organizaciones hoy están marchando en Neuquén, y entendemos que en todo el país, y esto corresponde, porque nos parece que tenemos que reaccionar todos ante esto, porque el atropello hoy a un hermano mapuche es un atropello a todo el pueblo trabajador. ¿Creen que fue casualidad, fue un accidente este hecho trágico? No, para nada. A Rafa lo mataron por la espalda, fue un fusilamiento. Es decir, ellos mismos reconocen que esto fue así, lo mataron por la espalda. Entonces esto nos parece que es un hecho terrible, y no es casualidad, porque es parte de una campaña nacional que desde hace meses, largos meses, viene manteniendo el gobierno de Macri, y los gobernadores aplican a rajatabla en cada una de las provincias. Porque esto no es solo patrimonio del macrismo, sino de los gobernadores que aplican estas políticas. Pasa allá en Neuquén también con el Movimiento Popular Neuquino, allanando en forma ilegal domicilio de compañeros militantes, sociales, y bueno, y también el hecho de que se van sumando cada vez más presos políticos. Empezó con Milagro Sala allá en el norte, parecía que no era nada, pero es gravísimo eso también, pero fueron sumando. Está Facundo Jones Guala también preso, ahora más presos políticos acá. Entonces nos parece que es una escalada represiva que hay que parar todas las organizaciones, porque eso es en contra nuestro también. Mañana vamos a ser los trabajadores, por eso las organizaciones sindicales tienen la obligación también de levantar estas demandas. Ahora llegó el momento de ir a una pequeña pausa aquí en Muley Zungú, y regresamos con más novedades, más información para compartir con ustedes. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis te recuerda el cronograma de campaña de esterilización canina y felina gratuita que se va a realizar en el barrio Pilar 1, en Vicente Robles, entre El Ventana y Centinela del Bosque. Canes, los días 28, 29 y 30 de noviembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana sin turno y por orden de llegada hasta completar el cupo de 20 canes. Felinos, el 1 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 30 felinos. Por otro lado, el quirófano móvil Mascotas Argentinas comunica que va a estar realizando esterilizaciones gratuitas en el barrio Lera, Los Coligües 1160, del 28 de noviembre al 1 de diciembre para felinos y caninos, con turno previo llamando al teléfono 154412-027, de 9 a 15 horas. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunicate con el 103 de Protección Civil, que vamos a derivar
ver tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ya estamos de regreso con Ley Sungun. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, la propuesta informativa diaria de Walking Toon TV. Y continuando con otras de las noticias, en la mañana de este lunes 27, Expresiones Mapuche brindaron detalles acerca de las novedades surgidas a partir de una comisión que se conformó y se trasladó a la zona del Mascardi. En el lugar se reunieron con el juez federal Gustavo Villanueva, donde se acordó una mesa de diálogo. Otro objetivo de la comisión fue ver y constatar el estado de salud de los dos mapuches, una mujer y un hombre, heridos por los disparos de la policía, para atenderlos con un médico. Sí, en el día de ayer se le propuso al juez Villanueva poder acceder al territorio para constatar el estado de los hermanos que estaban en el lugar y que teníamos información de que estaban heridos, digamos. Teníamos gran preocupación por eso porque no teníamos información precisa. Distintas organizaciones y la Iglesia Católica nos acompañó a través del obispo Chaparro al lugar y poder ver y acceder al territorio, ascender y constatar que hay dos personas heridas, una femenina y un masculino, con heridos de balas, con entrada y salida de proyectil. Ellos venían haciendo un tratamiento con medicina natural del lugar y los médicos que fueron y revisaron se sorprendieron por el buen estado en que se encontraban. Tenían leve inflamación, machucones y demás, pero en realidad estaban desde sus heridas en buen estado y decidieron no bajar. Ante esa situación se volvió a hablar con el juez y se le solicitó una vez más al Estado Nacional una instancia de diálogo. Nosotros esto queremos remarcarlo porque desde el primer momento que nos enteramos de esta situación, nos acercamos a Parque, nos acercamos al Instituto Nacional Indígena, solicitando una instancia de diálogo constructiva para esta situación. Entendíamos que podían haber hecho de violencia, no de esta característica, pero aún estamos muy a tiempo de esta situación de superarla, porque creemos que las situaciones de violencia se pueden seguir generando. Y en este sentido, hacemos gran llamado a las autoridades políticas, a los responsables políticos de este país, a que resolvamos esto a través del diálogo. Hay una muy buena cantidad de organizaciones sociales. Ayer la marcha, de hecho, fue una demostración de lo fuerte que ha pegado en Bariloche y lo fuerte que va a pegar esto en los barrios, sobre todo. Es una acción porque nuestros hermanos viven en los barrios. A nuestros hermanos hoy lo están velando en el barrio Nahuelhue, el barrio más pobre de Bariloche. Allí vive nuestra gente. Entonces esa situación se va a generalizar. Por lo tanto, es un llamado de atención severo a las autoridades políticas que resuelvan. Las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, la Iglesia Católica, distintos sectores vienen acompañando de manera muy decidida esta situación. Hay que hablar, gente, la represión no resuelve nada y esto lo hemos planteado y tenemos gran preocupación por lo que nos pueda pasar de aquí en más. Se había firmado con el juez un acuerdo en la jornada de este domingo, pero hoy resulta que hay una intervención, por lo menos lo que se sabe de la policía, en la mañana que aparentemente no estaba dentro de ese acuerdo. Lo que se acordó con el juez es que se va a ingresar al territorio para hacer las pericias balísticas y otras del lugar donde se ha asesinado a nuestro hermano. Eso se iba a comunicar a través de los abogados y se iba a ascender al lugar. La información de esta mañana no tenemos precisión de qué tipo fue. También por ahora es un trascendido que el juez volvió al lugar y estuvo allí, pero bueno, nos estamos tratando de contactar de vuelta y volver a retomar la instancia de diálogo. Ya hay parlamentarios nacionales en Bariloche, hay organizaciones nacionales de derechos humanos y sociales que están llegando en próximas horas a Bariloche, todas para trabajar en encontrar una instancia de diálogo. Todos trabajando. ¿Van a participar de esas pericias balísticas? Sí, va a haber peritos de nuestras partes, digamos, porque estamos también nosotros interesados que esa situación se esclarezca. Nuestro hermano fue disparado
disparado por la espalda, el proyectil tuvo una trayectoria ascendente y esta situación realmente nos preocupa, digamos. Pudimos ver ahí en el lugar gran cantidad de proyectiles de 9 milímetros y otros, digamos, en el lugar, lo cual eso no vino de nuestros hermanos. Los hermanos usan un par de piedras y un par de ondas de revoleo, no hay proyectiles, no hay armas de fuego en la comunidad. Esta situación queremos dejarla absolutamente clara para que la sociedad de Bariloche no se confunda, nos están metiendo información muy malintencionada. Seguimos escuchando a Luis Pilquimán por la conferencia que realizaron expresiones mapuche sobre la recuperación del Lof Lafkem Huilcún Mapu. En este tramo los mapuches niegan vínculos con la RAM, la resistencia ancestral mapuche, vínculos que son falsamente adjudicados a las comunidades para deslegitimar sus reclamos y derechos. La comunidad, como las cientos de comunidades que estamos trabajando en la provincia, no tenemos ningún vínculo con la RAM. No somos de la RAM no opera en nuestro territorio, no es parte de nuestras organizaciones comunitarias y esta comunidad tampoco lo es, digamos. Esta comunidad viene trabajando como dentro de los grupos mapuche, hay algunos que se dedican a trabajar el idioma, otros los derechos. Esta comunidad trabaja la parte espiritual. Y entonces es un grupo que tiene profundo conocimiento de lo espiritual y de hecho allí se va a levantar una machi, una autoridad tradicional en nuestro pueblo que necesita finalizar su proceso de formación en un lugar que reúne estas características naturales y geográficas. Por eso están ahí en ese lugar. Y desmentimos esa malintencionada información que circula que esto puede ser de la RAM o que la muerte de nuestro hermano se produjo en un acto de enfrentamiento. Es lo más mentiroso que podemos escuchar en los últimos tiempos, digamos. Gente, no se coman la mentira que nos están vendiendo, por favor, reflexionemos. Nosotros somos mapuches que vivimos todos los días en la ciudad, los maestros, los policías, la gente que trabaja en la justicia, los empleados públicos, todos somos mapuche, no somos gente que hemos venido del otro lado, somos vecinos comunes de Bariloche, así que hacemos el llamado, por favor, a la reflexión. Nos están matando, nos están mintiendo y nosotros estamos comprando carne podrida, como se dice, que viene de Buenos Aires. Es una absoluta mentira. Una responsabilidad política desviar el tema de esa manera, decir un enfrentamiento, lo mismo que se decía en el 76 cuando mataban a la gente. Me parece que es no querer abordar el tema de discusión principal, que es el problema de territorio, que no solo afecta a las comunidades, como decía el Peña acá, es decir, nuestra gente vive en los barrios, donde no tiene servicios, donde no tiene acceso a los servicios, donde tampoco tiene acceso a la tierra, porque una tierra hoy acá en Bariloche debe costar 1 o 2 millones de pesos. No sé qué trabajador puede acceder a la tierra, ni hablar de hacerse una casa. Digo, ese problema territorial, estructural de la Argentina, tiene que ver con políticas del Estado, que tiene que empezar a pensar que tiene una herramienta que es la expropiación y que tiene que hacer uso de ella, simplemente como reparación histórica a los pueblos originarios. Si tuvo la voluntad o la necesidad de expresar eso en un artículo constitucional en la reforma del 94, tiene que tener la responsabilidad y la voluntad política de hacer cumplir eso y nosotros vamos a ejercer ese derecho. Lo que nosotros estamos haciendo son ejerciendo los derechos constitucionales, los tratados internacionales que el Estado se ha obligado a responder y a respetar. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer ver que este problema territorial no es solo de las comunidades, es también de la sociedad argentina. Me parece que en ese sentido está planteado el debate y la profundidad con la que se tiene que avanzar. En estos momentos, en estos tiempos donde el gobierno mira para otro lado, nosotros estamos poniendo en debate un tema fundamental para la sociedad. ¿Qué va a pasar con las personas que todavía están en la montaña? ¿Tienen conocimiento cuántos son? Hay una decena de hermanos, hombres y mujeres, allí en la montaña. Lo que decía es que se ha acordado con el juez que permanecer, por ahora no ingresarían otros nuevos hermanos al lugar y en ese sentido poder trabajar en una instancia de vuelta, de hablar, diálogo, para poder encontrar un mecanismo que nos ayude a resolver esta situación, digamos. La represión o el desalojo no va a resolver absolutamente nada, así como el Estado tiene la responsabilidad de resguardar sus bienes a través de un acto judicial, también tiene responsabilidad el Estado de dar cumplimiento a los derechos de reconocimiento de los pueblos indígenas, digamos. Hay una balanza, esa balanza creemos que tenga equilibrio. ¿La machi a la que se referencia se encuentra en este momento en el territorio? No se encuentra en el territorio porque rige una orden judicial contra ella porque fue una de las personas detenidas, digamos.
Pero bueno, tenemos preocupación por eso, porque además en el momento se le han secuestrado elementos ceremoniales, digamos, su cultrún, la platería y otros elementos que hacen propio al desarrollo de esta autoridad tradicional. Por lo tanto, necesitamos que con urgencia esa situación también se pueda resolver, digamos. En el día de hoy se van a hacer todas las diligencias judiciales para tratar de obtener esos elementos ceremoniales que son propios de esta autoridad tradicional. ¿Se han podido comunicar con el juez Villanueva durante esta mañana? No, están los defensores trabajando en eso, en lo personal no tenemos información. Continuando con otros temas, este lunes se realizó el encuentro de despensas comunitarias en la sala de prensa con diversas actividades que visibilizan este programa municipal. En el encuentro, este encuentro contó además con una exposición abierta a la comunidad sobre el proyecto de despensas comunitarias a cargo de los socios, miembros y del diagnóstico nutricional durante este año. Hoy presentamos el proyecto Despensas Comunitarias. Es un proyecto, fundamental para el área de promoción social, para la Dirección de Promoción Social y para la Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales. Este proyecto consiste en, una estrategia para complementar y apoyar las políticas alimentarias que tiene el municipio para la población vulnerable. La verdad que es uno de los proyectos más interesantes, porque uno siente que suceden un montón de cosas en los barrios que son buenas y a veces cuesta poner la cara y la dimensión a lo que eso sucede. Acá estamos hablando de 460 familias que se benefician, entre comillas, porque en realidad están accediendo a un derecho, que es el derecho básico a la alimentación, a través de este programa. ¿Qué es lo fundamental de esto? Que hablando de asistencia alimentaria, uno se podría por ahí limitar a entregar una bolsa con alimentos. Esto va más allá. Acá el municipio subsidia estas despensas, les entrega por mes 24.000 pesos, y estas despensas, que en realidad son grupos de familias, ¿sí? Que representantes de familias se reúnen y democráticamente se ponen de acuerdo y deciden qué es lo que quieren comprar y cómo después distribuir esos alimentos. Entonces pasamos de la simple asistencia en alimentos a todo un ejercicio de derechos que tiene que ver con, por supuesto, mejorar la calidad de alimentación, pero además reunirse, relacionarse, ponerse de acuerdo, elaborar estrategias grupales para resolver una situación. Mientras tanto, los vecinos se encuentran, se reúnen, se ponen de acuerdo, transitan desacuerdos y avanzan en el ejercicio de sus derechos. Por eso es un proyecto tan valioso y que por otro lado tan silencioso, y por eso estoy tan contenta de estar acá reunidas, además de con la directora Susana y con Vicky, que es trabajadora también del área, con 3 representantes de las despensas, que son las despenseras, las encargadas, que son quienes llevan adelante este proyecto. No sé si, hoy arranca la muestra, tenemos varias actividades. Va a haber una exposición permanente hasta las 5 de la tarde, ¿sí? A las 10 también ahora mismo empieza una proyección de un video que hicieron acerca de cómo estas experiencias de coordinar las despensas o formar parte de estos grupos han, modificado o mejorado o ampliado la vida de cada uno. Después, también trabajamos con el hospital, ¿sí? En la campaña de la prevención con la obesidad, y también trabajamos con el mercado comunitario. Todo esto en un intento de hacer, una política alimentaria lo más saludable y digna que es posible. También tenemos, y después dentro de estos grupos de despensas también la municipalidad tiene un nutricionista que colabora con la confección de estas listas de compras para cuidar la alimentación de todas estas personas. Por resolución de un plenario de los trabajadores del sindicato ceramista del Neuquén, Andrés Blanco, trabajador de Facimpat, la ex Sanon, viajó a Bariloche a traer la solidaridad y a ponerse a disposición de las comunidades luego del crimen de Rafael Nahuel ocurrido en la zona del Mascardi.
Sí, no podíamos no estar presentes. Vengo yo representando al sindicato ceramista de Neuquén y a las gestiones obreras de Sanón y la fábrica recuperada que hay en Neuquén, porque bueno, siempre hemos sido parte de la lucha, hemos sido muy acompañados también en su momento cuando peleamos la defensa de nuestra fuente de trabajo por las comunidades mapuche, pero además de eso tenemos un sentimiento de reconocimiento, digamos, los pueblos originarios que nos parece muy importante. Lo que a nosotros nos preocupa y por eso votamos esta delegación acá, ayer marchamos allá en Neuquén, una marcha muy grande, una marcha unitaria que la verdad que es una muy buena respuesta, porque entendemos que este ataque no es una cuestión aislada. La causa mapuche la acompañamos y este ataque a los mapuches tiene que ver a los pueblos originarios con una escalada, con una avanzada que entendemos también se va a reproducir para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, nosotros lo que estamos diciendo de que si de esta manera están discutiendo la legitimidad que tienen los pueblos en sus territorios, para los trabajadores, cuando se discuta la reforma laboral, cuando venga el ataque más directo, va a ser en estos mismos términos. Entonces es en defensa propia, pero también con mucho respaldo solidario para los compañeros y las compañeras que están en este momento viviendo una situación tan difícil. Entonces resolvimos venir urgentemente, digamos, como pudimos, para estar presentes acá. Ahora haremos lo que se decida, digamos, venimos con mucho respeto también a traer nuestra solidaridad, que los pasos que vayan dando los vamos a acompañar y sabiendo también de que allá en Neuquén vamos a reproducir cada paso y cada situación que se vaya dando junto con los compañeros y las compañeras de las distintas organizaciones con las cuales nos estamos movilizando. Por eso nuestra presencia hoy acá y obviamente toda la solidaridad. Lamentamos mucho que en este corto periodo asesinaran a Santiago Maldonado, ahora tenemos que también soportar el asesinato de Rafael. Nos parece que no podemos seguir permitiendo esto y nos parece también importante como sindicato hacer un llamado a las centrales sindicales a que convoquen a un paro nacional. Esto hay que pararlo, esto no son los términos los que nos pueden imponer las reformas que tiene planteada este gobierno. Tenemos que pararle la mano y que creemos que es con la más amplia unidad, por eso también venimos acá a hacernos presentes. ¿Cómo recibieron, no, esta trágica noticia del asesinato de un mapuche en la jornada de este sábado allá en Neuquén? ¿Cómo se percibió? Mirá, fue de mucha conmoción y automáticamente autoconvocarnos y planificar la marcha que se hizo el día de ayer, digamos. La primera reacción que nos parecía muy importante es no dejarlo pasar y si bien golpea y duele porque son hermanos, son compañeros, un joven trabajador, nos parece a nosotros de que no podemos no tomarnos cartas en el asunto. Entonces el golpe fue duro, pero sabemos también de que la respuesta de este lado tiene que ser también dura, firme y convencida, y como lo están planteando los compañeros, denunciando que es el Estado, que es este gobierno el que no quiere dialogar, que la forma que quieren poner el diálogo es de la manera que lo están haciendo acá, militarizando, poniendo todo el aparato represivo al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Que esté Benetton, que esté Lewy, que tenga las garantías que tiene, es porque se lo está garantizando el Estado y lo quiere garantizar a sangre y fuego. No lo podemos permitir. Esto se remonta también a la lucha histórica de los pueblos originarios. Entonces nosotros consideramos de que es muy importante de que todos reflexionemos, que la comunidad, que la sociedad no compre el discurso del gobierno, incluso xenófobo, persecutorio hacia a los compañeros dependiendo de su origen, y eso está mal. Nosotros repudiamos absolutamente eso y convocamos a la sociedad a que tome cartas en el asunto. De los sindicatos nos corresponde porque somos luchadores, porque somos trabajadores y este ataque es en regla para todos los sectores que estamos en la calle. Ahora continuamos con más información, cambiando de tema. Hubo una marcha por el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Este viernes organizaciones sociales y agrupaciones políticas se movilizaron desde el Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos ahora a compartir la cobertura en Buenos Aires de Barricada TV. Hoy estamos acá en el Congreso exigiendo en el marco, ¿no?, del paro nacional que estuvimos llevando adelante de 11 a 14 horas desde nuestra organización, con diferentes actividades a nivel nacional, exigiéndole al Estado, al gobierno, ¿no?, que con la erradicación, para erradicar la violencia, todo tipo de violencia hacia las mujeres. Estamos porque mañana es el aniversario del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y tenemos que volver a salir a la calle una y otra vez para exigir que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Lo cierto es que desde Mumalá venimos relevando los femicidios en la Argentina, luego del 3 de junio del 2015, y en lo que va del 2017 registramos un femicidio a cada 30 horas, 254 femicidios en el país, lo que nos habla de que estas cifras lejos están de disminuir, se mantienen, y esto es la consecuencia de la falta de políticas públicas impartidas por parte del Estado, principalmente por parte del Poder Ejecutivo, que no asigna el presupuesto
acorde a la problemática, al órgano que debe aplicar las leyes vigentes. El Consejo Nacional de las Mujeres, actual Instituto Nacional de las Mujeres, tiene un presupuesto ínfimo que representa tan solo 8,50 pesos por mujer para combatir la violencia machista en lo que va de este año, y ni siquiera hay mención alguna sobre el presupuesto que se va a destinar el año siguiente, ¿no? En el 2018 no sabemos cuánta va a ser la partida presupuestaria que se va a destinar a combatir las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres en la Argentina. Hoy en esta bandera estamos todas las organizaciones que lo pudimos conformar, y hoy estamos en la marcha en contra de la violencia de las mujeres. Todas las mujeres del subsuelo de la patria no estamos más dispuestas a todas estas violencias, menos a este gobierno opresor que llegó mintiendo, y por sobre todas las cosas las voces de las mujeres. Hoy estamos plantadas, sabemos que todas juntas estamos siendo absolutamente poderosas, pero queremos que se visibilicen todas las violencias, no solamente la violencia en cuanto al trabajo, sino la violencia en cuanto a nuestras vidas. No vamos a permitir que nos hagan elegir cuáles son los derechos de las mujeres que pretendemos que nos cumplan. Nos merecemos todos los derechos cumplidos. Hoy estamos acá, no solamente todas juntas, sino retomando la patria que nos vinieron a arrebatar, porque ya te digo, llegaron al poder mintiendo, nos quieren doblegar, nos quieren esclavas, y nosotros estamos dispuestas a ese grito de libertad, todas juntas, a decirle cuál es la patria que queremos, y hoy se lo decimos. En la calle, no a la violencia contra las mujeres. Nosotras estamos pidiendo, digamos, tenemos como un montón de pedidos, hay un montón de consignas que nosotras siempre llevamos con nuestras banderas. Una es la que se implemente la emergencia por la emergencia provincial por violencia de género. Estamos exigiendo que la aparición con vida de un montón de pibas que son desaparecidas para ser prostituidas. Estamos exigiendo que se elimine, ¿no? Que se tiene que terminar con la violencia hacia las mujeres. Exigimos la ley de cupo laboral trans en los diferentes estados, tanto nacional, provincial como municipal. Estamos exigiendo que se implemente y la reglamentación tanto de la ley de cupo laboral trans como la licencia por violencia de género en el sistema estatal para todas las compañeras. Y en principio le pedimos al gobierno nacional no solamente que cumpla con esa ley, que todas y cada una de nosotras siendo parte, le exigimos, la pudimos ganar en el Congreso, que es la emergencia social, la emergencia alimentaria, y por sobre todas las cosas las mujeres hoy en esta patria estamos en emergencia por nuestras vidas. Esa violencia que él mismo, cuando habla y utiliza el espacio que le dan los medios que él mismo tiene hoy en día, hace que rebaje a la mujer. No solamente nosotras las mujeres de la economía popular no estamos dispuestos, así como nosotras tenemos que hoy en día volver a hacer ollas populares, porque en el plato de comida que nuestras compañeras no le pueden llegar a sus hijos, es lo mismo que de mi sector les pido que no naturalicemos más una mujer cartonera tirando un carro con 300 y 400 kilos. Esa violencia en ese extremo es la que estamos dispuestas a lucharle, que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional y provincial no solamente dejen de ejercer ese poder, y ya te lo digo, el poder mintiendo, porque llegaron mintiendo a una sociedad. El hambre es genuino hoy, y las mujeres estamos dispuestas a dar esa pelea. Y después de esta información a nivel nacional, nos vamos ahora a una nueva pausa y después ya seguimos con más novedades, con más información. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar.
Selecciona el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. El Departamento de Veterinaria y Zoonosis te recuerda el cronograma de campaña de esterilización canina y felina gratuita que se va a realizar en el barrio Pilar 1, en Vicente Robles, entre el Ventana y Centinela del Bosque. Canes, los días 28, 29 y 30 de noviembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad, a partir de las 8 de la mañana sin turno y por orden de llegada hasta completar el cupo de 20 canes. Felinos, el 1 de diciembre, machos y hembras de más de 6 meses de edad y 2 kilogramos de peso, a partir de las 8 de la mañana sin turno por orden de llegada y hasta completar el cupo de 30 felinos. Por otro lado, el quirófano móvil Mascotas Argentinas comunica que va a estar realizando esterilizaciones gratuitas en el barrio Lera, Los Coligües 1160, del 28 de noviembre al 1 de diciembre para felinos y caninos, con turno previo llamando al teléfono 154412-027, de 9 a 15 horas. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunícate con el 103 de Protección Civil que vamos a derivar tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Regresamos aquí al programa informativo de Walking Toon TV, Muley Zungu. Siguiendo con más temas, más novedades, la diputada nacional Silvia Orne llegó a nuestra ciudad por los graves hechos ocurridos en la comunidad mapuche Lafken Wilcum Mapu, donde fue asesinado Rafael Nahuel por el grupo Albatros de la Prefectura Naval. La diputada vino a interiorizarse de la situación y a sumar esfuerzos para que avancen en una mesa de diálogo que pueda arribar en la resolución del conflicto agravado por un crimen, heridos de balas, desalojo y detención contra las familias mapuche en Mascardi. Bueno, hay una convocatoria que hacen las organizaciones de los pueblos originarios, representados en este caso por el Parlamento, que está convocando a diputados nacionales a ser parte de una instancia de diálogo que permita dar luz al trasfondo del conflicto, que es el tema de tierras. De todos modos, en el día de hoy, el título que tiene que tener cualquier noticia es que un joven mapuche ha sido muerto por balas de plomo en manos de fuerzas de seguridad en un conflicto de tierras originarias. Quiero decir esto porque tiene muchísima gravedad, no puede pasar por alto. Es el segundo caso de un joven asesinado. Es una situación que las fuerzas de seguridad y la ministra de Seguridad no puede pasar inadvertido. Queremos no solamente la investigación del hecho y no nos conformamos con que se busquen culpables inmediatos o responsabilidades in situ. Acá hubo una deliberada política de Estado respecto a los conflictos de tierra que tiene como resultado esta situación represiva, de haber ido a la acción directa sin haber agotado todos los protocolos de seguridad que exigen que la acción directa sea la última instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que primero hay que agotar todas las vías de diálogo, de mediación, de buscar intermediarios, de buscar soluciones alternativas, de buscar caminos jurídicos, políticos, comunitarios, lo que sea, antes de ir a la acción directa. Si tenemos una ministra de Seguridad que ante el primer conflicto envía tropas a tirar con balas de plomo, va a ser muy difícil restablecer el equilibrio que hoy se está buscando en la Argentina. Pongo en segundo lugar el tema de tierras, no porque no sea importante, creo que es el trasfondo de toda la problemática, no solamente argentina, sino de América Latina, por la cual han sido acaparadas las tierras por
grupos muy pequeños de terratenientes, en muchos casos extranjeros, en muchos casos con complicidad de sectores nacionales, y en nuestro caso que vienen desde la denominada campaña del desierto, que fue el mecanismo por el cual se intentó quitar a la población originaria su cultura, su lengua, sus creencias y sus tierras a través de una matanza que todavía está impune. Y esto, si no se comienza a abordar desde el fondo del conflicto, vamos a estar con esta situación despuntando en todo el país, porque cuando trabajamos tanto para que la ley 2660 se mantenga con esta prórroga, creyendo que el relevamiento es la instancia institucional y creyendo que hay que suspender estos desalojos, es porque estamos buscando una instancia pacífica de revisión de la titularidad de esas tierras. Mientras tanto, estamos obligados, todos los argentinos que creemos en la Constitución y que creemos en la democracia, a cumplir una manda que nos da el Código Civil, que pone en cabeza del Congreso de la Nación la ley por la cual se establezca la titularidad comunitaria, para no tener que estar en situaciones de emergencia como son las prórrogas de la ley 2660, y para poder dar nuevamente estabilidad y reconocimiento y respeto, y las tierras que la Constitución establece que deben ser respetadas e incorporadas con otras aptas y suficientes a nuestro pueblo originario, ¿no? Una masiva movilización en Bariloche pidió justicia por Rafael Nahuel, que fue asesinado este sábado 25 en un operativo policial. Se realizó después de la movilización que inició en Onelli Brown hacia Moreno, de Moreno a Mitre y de Mitre al Centro Cívico. Allí en la Plaza de los Pañuelos se realizó un acto que tuvo expresiones mapuches y también la participación de otros oradores. Nosotros vamos ahora a compartir la lectura del documento mapuche leído en la Plaza de los Pañuelos en el Centro Cívico. El pueblo mapuche tehuelche expresa su profunda conmoción, tristeza, dolor e indignación por los hechos ocurridos en el transcurso de esta semana con el lamentable asesinato del Lamien Yem Rafael Nahuel, de solo 22 años de edad, además de otros Lamien heridos, torturados y detenidos. Esto es la continuidad del genocidio fundante del Estado argentino sobre los pueblos preexistentes. Ese mismo genocidio que hoy los medios y los pseudohistoriadores quieren negar, se caracterizó por los campos de concentración, el secuestro de niños, la marcha de la muerte, el despojo territorial y etnocidio cultural y espiritual, que incluyó la persecución y matanza de Pumachi y demás autoridades espirituales. Después de más de 100 años se comienzan a despertar los pili, los espíritus de la Machi en el Puelmapu, hoy Argentina, y ante este hecho trascendental para nuestro pueblo, el Estado no solo responde con una política, no responde con una política de reparación histórica y de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos que vivimos y luchamos en estos territorios, sino que reprime y asesina. Repudiamos el accionar del Gobierno Nacional, parques nacionales, justicia federal y fuerzas federales que el día 23 de noviembre ejecutaron un desalojo de forma violenta a la comunidad Lafken Winculmapu, en Relmú Lafken, Lago Mascardi, apresando a mujeres y niños que han sido detenidos por más de 12 horas en la sede de la Policía Federal de Bariloche, promoviendo desde el mismo jueves una cacería mapuche solo comprobable a la campaña del desierto, primer genocidio llevado adelante por el Estado argentino. Repudiamos también el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, representado por Nicolás Torres, director de la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena, que lejos de defender los intereses de los pueblos originarios, se acercó al lugar únicamente a dar el aval para que se lleve adelante este desalojo que se daría de manera alevosamente violento días después.
El lamentable saldo de ayer con nuestro Lamien, perseguido, baleado, apresado, torturados y asesinado, es la herramienta que el Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri pone a disposición para el cambio. Les decimos que para nosotros no hay cambio alguno y que siempre ha sido la línea histórica de todos los gobiernos que privilegian sus intereses económicos, acompañado por una justicia nefasta que mira para otro lado mientras nos despojan, nos apalean, nos torturan, nos matan y cuyo brazo ejecutor siempre han sido las fuerzas policiales y de seguridad. Hemos sufrido el escarnio del ejército argentino, la fronteriza, la policía de territorio, policías provinciales, Gendarmería Nacional. Ahora se suma la Prefectura Naval Argentina. A pesar de todo esto, nuestro pueblo va a seguir haciendo reivindicaciones territoriales, porque es una necesidad que va más allá de la vida. Como le venimos contando a lo largo del programa, miles de personas pidieron justicia y rechazaron la represión al pueblo mapuche. Vamos a seguir escuchando el pronunciamiento que se leyó en la plaza, en el acto en el centro cívico, donde pidieron diálogo, una política de restitución de tierras en el marco del derecho indígena y terminar con la política represiva actual. Este hecho de consecuencias impredecibles para este gobierno y para todos los que vienen hacen imprescindible urgentes medidas que pongan en discusión definitivamente el problema territorial que tiene la Argentina. No son los desalojos ordenados por una justicia cómplice o la fuerza de seguridad los actores que van a solucionar el problema histórico que tenemos. Más bien hay que entender que es el poder político quien debe asumir la responsabilidad de sentarse a dialogar con todos los pueblos originarios de la Argentina y no a través del INAI y parques nacionales. Lo que debe hacer este instituto solo es una herramienta de disgregación de las comunidades que usan los gobiernos. Definitivamente hay que tener voluntad política y usar la herramienta de expropiación para hacer entregas de tierras aptas y suficientes, como lo plantea la Constitución Nacional, tratados internacionales y legislaciones provinciales. Es necesario terminar el relevamiento territorial de la Ley 2660 y aprobar una ley de título comunitario. Por más que se enojen todas las sociedades rurales, las inmobiliarias, los empresarios extranjeros que tienen en su poder gran parte de la Patagonia y empresarios nacionales ligados a estos gobiernos provinciales y nacionales, es una obligación asumir el problema de la distribución de la tierra y buscar la solución que nos tenga en paz, evitando los conflictos violentos, donde siempre las balas son de un solo lado, el nuestro. Rafael Nahuel era un joven de 22 años, nacido y criado en los barrios de Bariloche, esos barrios lejanos y olvidados que se comen a los pibes, donde el gatillo fácil, la desigualdad y los enfrentamientos entre pibes son moneda corriente. Hace unos años comenzó a conocer su identidad mapuche y a reconocerse como tal. Fue dando pequeños pasos que lo llevaron a participar de la recuperación territorial Lafken Winkul Mapu, seguramente convencido de acompañar a su gente. Hoy, Rafita está muerto por ser joven, por ser pobre y sobre todo por ser mapuche, víctima de la cacería de mapuche que está haciendo el Estado Nacional, una víctima más que se cobra este Estado asesino que ya se llevó a Santiago Maldonado. Por todo esto, hacemos un llamado a convocarse a la sociedad mapuche y no mapuche, a movilizarnos y estar atentos por el reclamo de justicia de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, a pedir el cese de la represión al pueblo mapuche y la restitución de territorios ancestrales. Ni un pibe más muerto por la defensa del territorio, ni un pibe menos en manos de las fuerzas represoras. Continuamos con más información aquí en Muley Zungu. El próximo jueves 30 de noviembre se desarrollará en nuestra ciudad el Día Pyme Bariloche. Las actividades tendrán lugar en el Hotel Edelweiss de 9:30 a 12:30 horas. La presentación contó con la presencia del subsecretario de Innovación Productiva de la Municipalidad, Julio Costa Paz, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Río Negro, Hugo Joserme, y la asesora regional patagónica de la Casa de Producción en Bariloche, Aida Pasquiani, y personal de la Casa de Producción. El Día Pyme es una jornada que se va a llevar a cabo en el Hotel NH Edelweiss el 30 de noviembre, arrancando de 9:30 a 12:30. Queremos destacar la importancia de esta actividad,
que involucra obviamente al Ministerio de Producción de la Nación, a través de la Casa de la Producción, a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Río Negro. Y lo importante también acá es una jornada que se ha desarrollado alrededor del país durante todo el año, y se ha elegido Bariloche para hacer el cierre de todas estas jornadas del Día Pyme. Así que más que nada invitarlos a participar hasta el día jueves, recuerdo, 9:30 de la mañana en el Hotel Edelweiss. Voy a contar un poco el programa del evento del día jueves. Va a haber distintos paneles. Uno tiene que ver con los programas vigentes de la provincia de Río Negro para pymes. Otro tiene que ver con los beneficios para las pymes. Va a ser presentado por gente de la Subsecretaría Pyme del Ministerio de Producción de Nación. Otro tiene que ver, llamado Internacionalizar tu Pyme, con los programas de comercio exterior para las pymes. También va a haber uno de asistencia financiera para pymes destinadas al sector turístico. Y el último sería de eficiencia energética, presentado por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, que tienen que ver con el uso de energía en forma más eficiente. Bueno, y al finalizar los paneles de exposición, habrá mesas de consultas sobre distintos temas, principalmente sobre cada uno de estos paneles, pero además sobre temas de financiamiento en general para todo tipo de pymes, con la asistencia del Vice, de Nación Leasing y de Garantizar. También habrá una mesa destinada a emprendedores, donde estarán las distintas incubadoras locales respondiendo sus consultas. Y justamente también los mismos paneles, las mismas mesas de los paneles que exponen. También vendrá el Banco Nación a responder consultas sobre su línea PYME en general y sobre la línea PYME de turismo. Les recordamos, es este jueves 30 de noviembre en el Hotel NH Edelweiss en San Martín 202 a las 9:30 de la mañana. Estamos diseñando políticas en conjunto, esperamos concretar el día jueves también algunas de ellas, así que invitarlos a participar y que el desarrollo de las pymes, en particular las pymes tecnológicas, que es lo que a mí me interesa, va a estar representado ese día. Muchas gracias. Continuamos con más información. Algo que tenemos para compartir con ustedes es que este lunes se realizó el encuentro de despensas comunitarias en la sala de prensa, con diversas actividades que visibilizan este programa municipal. Este encuentro contó además con una exposición abierta a toda la comunidad sobre el proyecto de las despensas comunitarias a cargo de los socios miembros y del diagnóstico nutricional durante este año. Bueno, la despensa comunitaria nuestra está integrada por 55 familias, las cuales una vez al mes recibimos el cheque que decía ella de 24.000 pesos. Y nosotros también hacemos durante el mes a veces rifas, bingo, y juntamos otros fondos para que el monto pueda ser mayor, y con eso vamos a Diarco y compramos una canasta que ahora en este momento más o menos 30 productos que integran la canasta nuestra, y más o menos alrededor de 460 pesos sale, porque como el municipio nos da ese cheque de 24.000 pesos, las familias pagan solamente el 50% del valor de la canasta. O sea que esa canasta que nosotros le vendemos a 460, en realidad si fueras al supermercado sale 1.200 pesos. Así que por eso la mayoría de las familias en la despensa nuestra ya está muy acostumbrada y sabe bien cuál es el beneficio de la despensa. Así que estamos siempre unidos y nos juntamos, y bueno, yo estoy contenta porque la despensa nuestra es una de las más viejas, y bueno, y yo también soy una de las encargadas más viejas que hay en la despensa, pero no es que no me he ido porque no quiero que nadie me esté en mi cargo, sino que yo, porque como tengo lugar y siempre me he comprometido con la despensa, me he ido quedando. Así que bueno, estoy muy contenta por ello. Yo soy Graciela y soy de la despensita de la zona oeste, o sea que abarca kilómetro 20, Península, Yanquihue,
también somos 50 familias y más un anexo que queda en Virgen Misionera, con quienes compartimos también el tema del cheque mensualmente, porque todavía no se convirtió en despensa. Yo lo que quiero rescatar de esto es cómo mejora la calidad de vida de la gente esta despensa, cómo hace que nos conozcamos mucho mejor como vecinos, que nos solidaricemos entre nosotros. Es importante a mucha gente que nosotros no conocíamos y hoy que nos nombramos socios de las despensas porque decidimos entre todos lo que queremos comprar, lo que nos hace falta, la calidad de las cosas que queremos comer, y en vez de comprar cosas muchísimo más caras, por lo general lo que hacemos es integrar nuevos socios a la despensa. O sea, no nos quedamos unos poquitos socios y compramos mejores cosas, sino que integramos más socios. O sea, es muy solidario el proyecto. Por eso es importante para nosotros, porque mejora la calidad de vida y mejora el interactuar con tu vecino y conocerlo. O sea, esa es la parte que yo quería comentar del proyecto. Ahora vamos a las farmacias de turno de este lunes 27 de noviembre. Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Farmacia Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708 y se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 27 de noviembre. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708. Esta última se encuentra abierta hasta las 23 horas. Y con esta información llegamos al cierre de esta edición del lunes 27 de noviembre aquí por Walkington TV en el canal 2 de AIR y canal 10 de ABC Video Cable. Les agradecemos a todos su compañía y los esperamos nuevamente mañana a partir de las 13 horas con más novedades, más noticias aquí por el canal 2 de AIR y canal 10 de ABC Video Cable. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Ule Fachan tu Capeu Cayal Lamien.